La entrevista. Muy bien, ya estamos nuevamente de regreso con su programa El Público Tiene la Palabra. Como lo dijo bien la señorita Daisy, que ya se retiró pues a la cabina para coordinar justamente el programa del día de hoy. Estamos muy contentos, como siempre, en este bloque de salud mental de nuestro programa, porque tenemos siempre profesionales de primera línea como invitados. El día de hoy tenemos pues el placer de contar con la presencia del doctor Enrique León Soria. El doctor Enrique León pues es obviamente de formación sanmarquino, ¿no es cierto? Muy contento por ser formado pues en la Universidad de Cana de América, y él es doctor pues en químico farmacéutico, ¿no? Por lo tanto, y actualmente está con el cargo de decano de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy con el doctor vamos a hablar temas pues obviamente relacionados con su especialidad y con que tiene mucho que ver pues básicamente con los fármacos y medicinas. Pero vamos a darle paso al doctor Enrique León Soria para que nos haga llegar su saludo. Buenos días, doctor Enrique. Muy buenos días, agradeciéndole la invitación y saludando a los radioescuchas de Eco Radio, que es una de las emisoras que se caracteriza por manejar temas de actualidad y con la seriedad que siempre se le ha reconocido. Muchas gracias, doctor Enrique. Acá estamos siempre pues tratando de cumplir una función, una pretensión más que una función docente, para que todo el público de nuestro programa tenga un poquito de conocimientos, un poquito de cultura y un poquito de todas aquellas falencias que tiene pues el público de la calle, que no tiene la suerte y de poder haber pues estudiado algo, culturizarse, ¿no? Entonces acá pretendemos hacer eso y un poquito equilibrar esa falta de conocimiento. Muy bien, el doctor Enrique, yo estaba leyendo un poquito pues lo que usted ha hecho a través de su vida. Veo que usted es una persona también bastante criolla, cultiva la música, ¿no es cierto? Y que le encanta mucho también todo lo que tenga que ver con lo natural, y creo que esto del conocimiento en cuanto a la medicina natural un poquito lo llevó a formarse pues como químico farmacéutico y hacer la especialidad, ¿no es cierto, doctor? Eso un poquito tratando de eso. Pero vamos a ir de plano y de lleno a los temas que nos competen. Actualmente en nuestro medio hay mucha legislación dada por el DIGEMIT sobre pues, los medicamentos legales e ilegales. Supuestamente hay un control pues dado al control de la comercialización legal de los medicamentos o las drogas legales. Pero esto no está cumpliéndose como debe ser. Nosotros que somos ciudadanos de a pie y que pues vivimos en carne propia todo esto, nos damos cuenta que hay un mercado, no sé si llamarle mercado negro, pero un mercado que está escondido y que pues comercializa medicinas pues de primera necesidad, digamos, llamémoslo de esa manera, que son muy importantes y que rotan mucho pues por lo bajo. Y existe, y todo el mundo lo conoce, le voy a decir, nosotros conocemos, sin ser especialistas, yo no soy comerciante de medicinas, pero sé dónde están los sitios donde se venden estas medicinas. Es decir, los dueños de estos pequeños negocios farmacéuticos, llámese boticas, farmacias pequeñas, que no pertenecen a las cadenas grandes, van a estos sitios a comprar y no compran por la vía legal, ¿no? O sea, no le compran a los grandes laboratorios. La pregunta es, ¿cómo es posible que haya un mercado negro de medicinas? ¿Estas medicinas son reales? ¿Son medicinas bambas, si me permite usar esa palabra? ¿Es posible falsificar medicinas? Yo quisiera, por favor, que me aclare a mí y a todo nuestro público y radioescucha de nuestra emisora ese tema, que para nosotros de verdad es bastante preocupante, porque al final de cuentas podemos ir a una farmacia y comprar una medicina para el dolor de cabeza y nos están vendiendo, pues, espero que sea un placebo, ¿no? Que no nos haga daño, pero lo peor es que sí nos puede hacer daño, porque es algo que se puede haber fabricado y nos están engañando, pasando gato por liebre, como se dice. ¿Qué nos dice usted, doctor Enrique? El tema de la comercialización de las medicinas pasa por que la medicina es un producto controlado. Es un producto que tiene que estar supervisado o recomendado por el profesional especializado, que es el médico, en el caso de aquellas medicinas que requieren de receta médica. El tema de la producción de medicamentos de manera ilegal se puede hacer,
pero indudablemente se requiere de conocimientos técnicos para llevar adelante este tipo de actividad ilegal, ¿no? Si un medicamento puede producirse sin que tenga licencia, por ejemplo, ¿no?, y se está actuando de manera ilegal. De tal forma pues que existen medicamentos en el mercado que tienen el producto principio activo, ¿no? Lo tienen seguramente en menor cantidad, ¿no?, pero lo pueden tener, ¿no?, y indudablemente que lo van a vender, ¿no?, a menor precio. El otro tema es que sea un placebo, como usted manifiesta, doctor, y que no contenga nada. Entonces ahí se da pues una situación compleja en la que DIGEMIT tiene que tener y contar con los medios suficientes como para poder hacer los controles del caso y las supervisiones y evitar que esta situación se produzca, que va en detrimento de la salud del pueblo. Ok, por lo que usted está diciendo entonces, tomamos nota. Punto número 1, es posible pues fabricar medicinas que estén fuera del control, pues como usted dice, o la supervisión legal, en este caso que debe estar dado por el Estado, a través de la Dirección pues General de Medicina, ¿no?, el DIGEMIT. Pero vamos al hecho. Y esa posible fabricación de estos medicamentos es cómoda, es barata, es posible hacerlo de una manera informal o realmente es cara. Porque yo le pregunto por las noticias que tengo con respecto a ese tema, ¿no? Sabemos que actualmente parte del mercado informal procede de dos fuentes. Número 1, medicinas importadas, ¿no? Obviamente por el mercado negro y no cumpliendo no teniendo ningún permiso, no cumpliendo ninguna supervisión, y no sabemos si esas medicinas qué origen tienen, pero son medicinas importadas, ¿no? Y número 2, de nuestro mismo medio, medicinas que pues salen y que van hacia los hospitales nacionales, y que ahí hay una mafia que en cambio de hacerlas llegar a los asegurados, las venden, ¿no? Las vende por lo bajo, en tal manera que ese es el segundo punto. Y hay un tercero, si no me equivoco, un tercer punto, donde todo medicamento, porque, y quiero que nos aclare usted, cuánto tiempo de cada medicamento, cuánto tiempo tiene para su uso, es decir, ¿no? Y los medicamentos vencidos también son negociados. Entonces ahí tenemos tres vertientes ya que donde no es necesaria la fabricación. Por eso yo le preguntaba sobre la fabricación, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas tres vertientes están siendo comercializadas en ese mercado negro, ¿no? Y están puestas, como usted lo ha dicho, con un precio bastante cómodo y asequible. Y lamentablemente la población no ve en su salud eso, lo peligroso que es pues adquirir ese tipo de medicamento. A la población lo que le interesa es que sea cómoda, que sea barata. Y yo creo que eso es algo que habría que cambiar en la mentalidad de nuestros compatriotas, ¿no? No todo lo cómodo va a ser beneficioso para su salud y posiblemente le pueda causar más daños que beneficios, porque cuando uno va a tomar un medicamento, lo quiere hacer para mejorarse, para equilibrarse, para sentirse bien, y creo que se está generando un problema más grande. ¿Qué piensa usted a este respecto, doctor? Es claro de que si una persona consume un medicamento que no tiene la garantía de su fabricación a través de un laboratorio que tiene todas las condiciones sanitarias para llevar adelante la producción del mismo, pues ahí tenemos un problema en la que el paciente puede inclusive morir, porque si el medicamento es un placebo, no tiene el principio activo que se dice tener, el paciente va a hacer uso de esa medicina que no le va a hacer nada, no le va a curar o no le va a aliviar su dolencia, la cual se va a agravar, porque con la confianza de que tiene un medicamento con el principio activo manifestado, pues el paciente, el enfermo, va a tomar este medicamento que no es el adecuado, y su problema de salud se va a agravar y puede llegar inclusive a la muerte.
Increíblemente, ¿no, doctor? Yo quiero aprovechar, mire, de verdad siempre habría querido yo tener un especialista acá en nuestra emisora para hablar de muchos temas. Tenemos muchos temas en el tapete, sinceramente, ¿no? Y qué bueno que usted ha llegado acá a nuestra emisora y dejando de lado un poquito la ilegalidad y el mercado negro, ¿no? Que es un tema controversial de por sí y que sí es bueno que todo nuestro público oyente sepa que no, nosotros no nos hacemos de la vista gorda y estamos siempre atentos ante estas cosas que suceden y que deberían, pues, definitivamente solucionarse. Y pues, lamentablemente nosotros no estamos en el gobierno y en las autoridades que deberían trabajar en esto, pero sí, como ciudadanos, pues, definitivamente responsables, estamos acá, pues, para denunciar y para hacer notar a todo el público oyente que esto está sucediendo. Pero yo quisiera pasar un poquito a otro tema, salvo que usted quiera agregar algo más a este respecto, sobre el efecto de tolerancia de las drogas. Justamente, y hablamos de drogas legales, no vamos a ir todavía al campo de las drogas ilegales, ¿no? Ahí estamos hablando de todas estas sustancias psicoactivas que tanto problema y daño causan, pues, en nuestra población a todo nivel, ¿no? En la niñez, en la adolescencia y, ¿por qué no, en el grupo etario de los adultos? Pero yo vamos a las drogas legales. ¿Cómo se produce esto de la tolerancia en las drogas? ¿Por qué las personas tienen que nuevamente, después de haber tomado por cierto lapso de tiempo un medicamento, tienen que ya, para que les cause el mismo efecto, tomar dosis más altas cada vez? ¿Qué sucede con nosotros, doctor? Quisiera con su sapiencia y sus conocimientos usted nos aclare esto. ¿Cómo funciona? Para que nuestro público oyente sepa, pues, a lo que se está exponiendo cuando toma una droga. Bueno, en el caso de la tolerancia, pues indudablemente de que este es un tema que tiene que estar relacionado con el uso inadecuado del medicamento. Para comenzar, el medicamento no es un caramelo. Ok. Es un producto que, si contiene los principios activos que debe contener, pues va a generar una serie de reacciones químicas en el organismo que van a finalmente a concluir con la eliminación de la enfermedad. Pero eso requiere, por supuesto, del control del profesional de salud, que es el médico, que prescribe el medicamento y hace un seguimiento del mismo para lograr el propósito que se busca cuando se utiliza un medicamento, recuperar la salud. Entonces, si las personas usan indiscriminadamente medicamentos como, por ejemplo, los tranquilizantes, las benzodiazepinas, Ok. estas son sustancias que tienen que ver con el comportamiento normal del sistema nervioso central. Y siendo este sistema muy especializado para determinadas acciones de nuestro organismo, pues el incorporar sustancias como estas sin el control del caso, se va a dar una reacción del organismo a través del hígado que va a metabolizarlas, no de la manera normal como debe darse cuando se tratan con la supervisión del médico, que dosifica o indica en su prescripción cómo debe utilizarse y el tiempo de uso. Si se toma indiscriminadamente, el organismo se va a acostumbrar porque, como toda sustancia, se va a metabolizar en el hígado. Okay. Y ahí es donde se va a producir, una situación tal en la que la acción del medicamento, por acostumbramiento del organismo, va a ser menor y se van a requerir de mayores cantidades. Entonces, cada vez el organismo va a requerir de mayor cantidad de este medicamento para que cumpla su función. Y ahí viene la dependencia, que va a generar situaciones complicadas y complejas como el síndrome del ansioso de no contar con el producto, generándose situaciones complicadas de comportamiento que hacen que el paciente recurra a mayores cantidades del producto, del medicamento, para lograr que el medicamento funcione en su organismo.
Claro, muy bien, doctor. Usted está citando ya pues dos temas bastante importantes dentro de los cuadros pues de la adicción, ¿no? La dependencia física y también la dependencia que nos compete a nosotros en la salud mental, la dependencia netamente psíquica o psicológica, ¿no? Entonces, esos dos cuadros van a estar generados y yo por eso que le pedí a usted que nos explique cómo se producía en el organismo esa generación de que el organismo pida la doble dosis o cantidad del medicamento que tú habías empezado a consumir. Como lo dijo bien el doctor, si me permiten hacer un resumen, entonces hay que ingerir las drogas legales siguiendo exactamente justamente las indicaciones del profesional que nos lo da, porque si nosotros variamos esas dosis y esos tiempos, esa temporalidad para ingerir esos medicamentos, lo que va a hacer es que posiblemente vamos a causar pues una posible dependencia que nos va a traer peores consecuencias de la misma problema o enfermedad que podamos haber querido tratar con este medicamento, ¿no? Eso es bastante importante e interesante. Muy bien, yo estaba recordando cuando usted hablaba de las benzodiazepinas que usted está mencionando, ¿no? Y para nuestro público oyente, de repente el nombre genérico de esta sustancia no las conoce, pero si yo les hablo de Alpaz, Alprazolam, de repente de Xanax, todos estos medicamentos que son muy populares por sus nombres comerciales y que son usados, que a propósito, para todos estos medicamentos solamente se venden con receta médica, pero como hay un mercado negro, doctor, salen mucho a la venta sin la necesidad de receta, o sea, se venden. Yo he visto personas que van a farmacias y compran tranquilamente el medicamento, ¿no? Ahora, ¿por qué son peligrosos estos medicamentos fuera de su uso? Estos medicamentos tienen efectos, entiéndanlo, inhibidores, no activadores. Eso significa que en la transmisión de justamente de los efectos van a hacer que la persona que no esté acostumbrada a esos puedan inclusive adormilarse o simplemente desconectarse, o sea, se van a dormir. Y por eso son aprovechados por las personas inescrupulosas para que puedan hacer con las víctimas, con las personas que están tomando los medicamentos, simplemente robarles y por qué no decirles, inclusive si son chicas, conductas de abuso. Estos, por eso algunos le llaman las drogas de la violación, ¿no? ¿Por qué? Por eso es que están controlados y no deben ser vendidos sin receta médica. Entonces, esto es bastante peligroso porque, como lo dijo bien el doctor, pues interactúan de una forma inhibitoria en el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, como recordamos todos nosotros, es quien básicamente controla a nosotros como seres humanos y controla nuestro cuerpo. Muy bien. Usted, en su amplia trayectoria, doctor, en la experiencia que tiene, ha incurrido siempre en la docencia universitaria, ¿no es cierto? Actualmente usted es el decano de pues, la Universidad Norbert Wiener, de la Facultad de Ciencias de la Salud. En este sentido, ¿cómo estamos nosotros, y si nos puede dar una aclaración con respecto a los jóvenes que se están formando pues, en su especialidad, ¿no? En la Facultad de Bioquímica, ¿no? Farmacia y Bioquímica, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿La juventud actualmente está tratando de formarse? ¿Hay tanta cantidad de jóvenes hace 10 años que quieren ser bioquímicos o esto ha disminuido? ¿Cómo está esto del anhelo de los jóvenes para formarse en esta especialidad? Bueno, en lo que respecta a los estudiantes de farmacia y bioquímica, el tema está en que el número de postulantes a farmacia se va incrementando permanentemente. Okay. Por muchísimas razones. Una de ellas, fundamentalmente, es que el profesional químico farmacéutico tiene una serie de áreas de actividad, ¿no? Que le permite poder, dada su formación, optar por trabajar en estas diferentes áreas. Eso ha dado lugar a que prácticamente la profesión tenga una cantidad, un porcentaje bajo de desocupados. De tal manera de que es una profesión que pues es interesante para el joven estudiante que tiene afición por la química, por ejemplo, la farmacología y otras asignaturas que van a formar parte de su formación. De tal manera pues que nuestro mercado no es malo. Hay una bastante aceptación de parte de la juventud por elegir esta carrera.
Lo que yo estoy entendiendo, doctor, es que actualmente, entonces, en la actualidad, ahorita, en estos momentos, tenemos pues muchos jóvenes que quieren seguir la carrera, inclusive por lo que lo he escuchado se ha incrementado, ¿no? De repente, pues porque el farmacéutico y bioquímico sale a un mercado donde hay necesidad, ¿no? Justamente de profesionales que cumplan esta función. Tanto así que los reglamentos de todo negocio que se dedique a expender pues medicinas, llámese farmacias, boticas, cadenas, necesitan pues un farmacéutico y bioquímico que esté respaldando ese negocio, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, y si no va a trabajar para una compañía, para una cadena, pues él mismo proactivamente puede poner su propio negocio, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, creo, un campo bastante amplio y de repente esa podría ser una de las razones por que él, pues muchos jóvenes elijan esta especialidad, ¿no? Que es bastante importante hoy en día. Y ya que entramos al tema pues de la universidad y a este tema de la juventud, vamos a hablar un poquito más de esta experiencia pues a nivel de educación superior. Pero para ir y con mayor tranquilidad tocar estos temas, vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos, señores, de nuestro del programa El Público Tiene la Palabra. Muy bien, ya estamos de vuelta con nuestro programa El Público Tiene la Palabra y recordando que el día de hoy tenemos como un invitado especial al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Norbert Wiener, al doctor Enrique León Soria, quien nos engalana el programa el día de hoy con su presencia. Estamos hablando, pues, obviamente de los temas correspondientes a su actualidad, a su especialidad, que son, pues, obviamente la farmacia y bioquímica. Hemos hablado un poquito de la forma como se comercializan los medicamentos en nuestro medio, hemos hablado un poquito de las implicancias del uso correcto de los medicamentos y actualmente también queremos aprovechar pues su presencia y su experiencia en larga data de la formación universitaria sobre tu trabajo en la universidad. Entonces, estamos hablando, doctor Enrique, sobre pues las posibilidades de desarrollo de los jóvenes que actualmente quieran estudiar pues la especialidad de farmacia y bioquímica. Pero también queríamos tratar en estos momentos del programa, hablar un poquito cómo ve usted se está desarrollando pues esto de la universidad superior, la educación superior actualmente. Sabemos que organismo del Estado, la Superintendencia Nacional, o sea, el SUNEDU, está pues básicamente evaluando a todas las universidades, ¿no? de nuestro medio para que cumpla pues de acuerdo a los criterios condiciones básicas de calidad, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se está dando esto desde su óptica? ¿Cree usted que eso es un buen trabajo? ¿Cree usted, y hay que decirlo también, público oyente, que se está haciendo muchas críticas actualmente al SUNEDU, porque por ahí hay vertientes de que SUNEDU, pues como todo organismo, lamentablemente del Estado, hay un atisbo de corrupción. Pero eso es una campaña, digamos, de desprestigio. Yo no sé si esto es cierto. Sin embargo, nos gustaría escucharlo a usted. ¿Qué piensa de esta intervención a las universidades de este organismo, el SUNEDU? Lo mejor que le ha podido pasar a la educación superior, hablando de las universidades, es el decidido accionar de los gobiernos, ¿no? Que han generado lo que conocemos como SUNEDU, ¿no? La Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria Superior. Okay. Porque este es un tema que se ha manejado antes de que en el Perú se tratara el tema en otros países. Para hablar de Latinoamérica, Perú es el último de los países en incursionar en este accionar para la mejora de la educación universitaria. Desde el momento en que el gobierno, a través del Ministerio de Educación y de la SUNEDU en particular, ¿no?, interviene en un servicio educativo como es el de la generación de profesionales en las universidades, poniendo las reglas claras sobre exclusivamente la calidad del servicio, ¿no?, y supervisándola y controlándola, está dando los frutos que estamos viendo. Hay universidades que ya han sido sancionadas, ¿no?, de tal manera que ya no van a tener posibilidades de dar un servicio malo. Necesitamos urgentemente en el país contar con profesionales de calidad. Y la única manera de que esto se pueda dar es, pues,
con instituciones o universidades que cumplan, como dice la ley de SUNEDU, con las condiciones básicas de calidad. Lo que significa, en otras palabras, que el servicio debe darse en condiciones de óptima calidad, de tal forma de que este servicio cuente con todos los requisitos que se necesitan para que se pueda llevar a cabo. Estamos hablando de laboratorios, hablamos de aulas, estamos hablando de infraestructura, de planes estratégicos, estamos hablando de la supervisión del plan curricular de cada una de las carreras que las universidades pueden brindar, ¿no? Con premios y castigos. Si la universidad cumple con todos los requisitos que exige SUNEDU para que se pueda licenciar, pues van a tener licencia por 6 años como mínimo y 10 años como máximo. Pero con supervisión, que es lo más importante, y control de que se cumpla con lo que se quiere y busque el país para su desarrollo. No podemos pensar en un país en desarrollo o en vías de desarrollarse o que quiera desarrollarse si es que no tenemos salud y educación. La salud va a permitir, cuando los gobiernos manejen este tema con la debida propiedad y con el rigor, ¿no?, que se quiere, no vamos a poder contar con una universidad adecuada. Y si hablamos de la educación, si esta se da de tal manera que cumple con lo que se le exige y se le pide, pues ese dúo va a dar lugar a que se inicie el desarrollo del país. Entonces, pues, para nosotros es una verdadera alegría que los gobiernos, ¿no?, sucesivamente están apoyando este quehacer positivo, porque el gobierno está apoyando a través de el licenciamiento a aquellas universidades serias que están dando un buen servicio educativo y generando, por lo tanto, profesionales que van a contribuir al desarrollo del país. Otro tema interesante dentro de este accionar de licenciamiento es el tema de la investigación. El tema de la investigación sumado a el manejo de la relación que hay entre la universidad y el docente universitario. La carrera docente en la universidad es de vital importancia porque eso va a permitir que el docente se dedique a la labor que le corresponde de educar y preparar bien al profesional que egresa de las universidades. De tal forma, pues, que con el control y con el apoyo del gobierno para que el docente que se dedica a la enseñanza y también a la investigación tenga una carrera docente que pueda y le permita finalmente, cuando esté ya en las postrimerías de su retiro, pues contar con los medios, ¿no?, adecuados y económicos para poder tener una jubilación adecuada. La investigación solamente se va a dar en la universidad cuando se cuente con la cantidad suficiente de profesores universitarios de tiempo completo que se dediquen a los temas estos de la investigación en las diferentes áreas, y que son muchísimas, donde su desarrollo va a generar que el país supere, ¿no?, cada año supere y mejore económicamente de tal forma de que pueda a su vez cumplir con brindarle al pueblo lo que el pueblo exige y necesita para tener una vida tranquila y feliz. Muy bien, doctor, qué bueno escuchar esas noticias, ¿no?, con respecto a la intervención, pues, del SUNEDU. Creo yo, si me permite el comentario, era tiempo ya de dejar de lado
la informalidad, no solamente en todos los campos que se dan en nuestro país, ¿no? Sino en el campo de la educación superior, que era tan importante en cuanto a la formación de futuros profesionales que van a regir los destinos de este país. No podía ya seguir imperando esta informalidad, esta poca preparación y saliendo pues de universidades truchas, si me permite la palabra, pues profesionales. Y era increíble, tanto así que llegó un momento que ya no se respetaba, ya no era una élite, la formación superior, y el centro universitario ya no era visto como era hace muchos años atrás, alguien muy especial porque se estaba formando para ser un profesional. Era muy difícil acceder a la educación superior, ¿no? Y porque había universidades a la vuelta de la esquina, tú encontrabas un colegio pequeñito y te das cuenta que era una universidad. Me parece muy bien que se esté dando pues esta supervisión para que se cumpla, como usted muy bien lo ha dicho, las condiciones básicas de calidad. Y recalcar algo muy importante que usted ha mencionado, investigación. La investigación es un papel muy importante en la labor de la universidad, de todas las universidades. Debería ser condición sine qua non, es decir, debe cumplirse sí o sí, porque la investigación es el foco del conocimiento y obviamente este conocimiento que sirva para poder aprovecharse en nuestra sociedad, para generar mejor calidad de vida en el ciudadano de a pie, para mejorar las condiciones de vida. La investigación es necesaria y por eso es muy importante. Las universidades habían dejado de hacer investigación y se estaban dedicando simplemente a dar títulos, formar universitarios, y esa no es solamente su función. Espero que el SUNEDO siga pues trabajando como debe ser. Y es más, ¿qué piensa usted, doctor? Debería haber SUNEDUS o organismos similares para todo tipo de actividad que se da en nuestro país. Por ejemplo, ¿por qué no crear un organismo que supervise, pues, definitivamente a toda empresa que quiere dedicarse a servir servicios públicos de tránsito? Por ejemplo, miren el caos que tenemos en nuestro tránsito. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha informalidad, demasiada informalidad en todo sentido. Necesitamos organismos supervisores para trabajar bien y de la manera adecuada. Y quien no cumpla las reglas, pues salga de ese rubro, porque no necesitamos ya que nuestro país siga siendo informal y por lo tanto siga siendo considerado un país de cuarto mundo, ni siquiera tercer mundo, ya hemos llegado al cuarto mundo. ¿Por qué? Porque estamos pues simplemente totalmente, es un caos esto debe cambiar. Muy bien, yo quiero... pues bueno, el tiempo se nos está yendo, doctor, nos queda poquito tiempo ya para este programa, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, dada sus conocimientos, que nos hable un poquito de esto que a usted lo apasionó mucho, que lo llevó de repente a esta carrera y que seguramente ha ido cultivando en este tiempo, y me refiero a la medicina naturista, a lo tradicional, a lo que nos decían, generalmente nos dicen folclóricamente en nuestro país, las hierbas, ¿no es cierto? ¿Qué tanto de cierto hay en eso? ¿Realmente nos puede ayudar? ¿Son paliativos o realmente pueden definitivamente reemplazar algunos de los tipos de ingerir drogas, ¿no? O sea, en cambio de ingerir drogas, de repente podemos tomar una medicina natural. ¿Qué dice usted a este respecto? ¿Qué nos cuenta esto? Por favor, ilumínanos, porque realmente de esto no sabemos mucho. Con mucho gusto. Para comenzar, el tratamiento de las enfermedades al momento, utilizando productos de síntesis, ¿no?, o biosintéticos, tiene como base, como inicio, las plantas medicinales. Uh-huh. Yo quisiera recordar a todos los radioescuchas de Ecoradio la quina, el árbol de la quina, que es una especie vegetal representativa de nuestra nación. Y muy importante, ¿no? Muy importante. Está en el escudo nacional. Claro que sí. Y que debería este vegetal, si le podemos llamar así, ser conocido por todos y cada uno de los países, los peruanos, ¿no?, de cada uno de los compatriotas, porque es un símbolo patrio. La quina es un árbol, ¿no?, que crece en la selva y en la ceja de selva, y tiene un componente que es la quinina, y la quinina en su época, en la época en la que se produjo esta fusión, si podemos hablar de dos culturas, la cultura occidental y la nuestra, la incaica y la preincaica, ¿no?, donde el tema de las plantas medicinales generó una fusión de conocimientos. Uh-huh. En Europa se utilizaba, como se utilizaba en el Perú incaico,
para tratar las enfermedades de plantas medicinales. Y como usted bien sabe, doctor, el Perú es uno de los países ricos en la flora, ¿no? Es muy variada, y si hablamos de plantas medicinales, estas aún no son estudiadas en su totalidad, es decir, hay mucho por estudiar. Recordemos que la quina, la corteza de la quina, cuando es llevada a Europa, habiendo ya antecedentes de su uso y los beneficios que tenía en el tratamiento de la malaria. Es proverbial el ejemplo de la esposa del virrey Chinchón, ¿no? La duquesa de Chinchón, que ella tuvo esta enfermedad del paludismo de la malaria y se curó con infusiones hechas a base de corteza de quina, lo que hizo que ella le tomara una atención especial y se produjera que la corteza de la quina viajara a Europa, que permitió en su oportunidad salvar la vida de los cardenales en Roma, que en una reunión que se propició en esa época, ¿no?, se juntaron la mayoría de cardenales de los diferentes países y se contagiaron de la malaria. Y fue la corteza de la quina, las infusiones que se tomaron, las que logró que estos personajes, estos dignatarios de la Iglesia Católica siguieran vivos, ¿no? Ese es un ejemplo, yo diría, representativo, ¿no?, de las plantas medicinales que tenemos en nuestro país. Ahora último se ha dado una ley, por ejemplo, para el uso del aceite medicinal de la marihuana. Hablamos de la marihuana como una planta, ¿no?, que se utiliza, ¿no?, de manera recreativa, como le llaman, ¿no?, a esta planta, pero se ha descubierto, ¿no?, que el aceite de marihuana, que no es curativo, pero es un excelente anestésico, es un excelente producto que se puede utilizar, como ya se ha demostrado, ¿no?, por tantas personas que hemos visto en la televisión reclamar de que este aceite se produzca y ellos puedan tener acceso, ¿no?, a este producto. Como la cantidad de pacientes que padecen de problemas como la epilepsia, por ejemplo, especialmente los niños, tratada con este aceite medicinal, que hace que si el niño, el joven tiene estos sucesos epilépticos en una repitencia bastante grande, que pueden estarse, por ejemplo, 100 convulsiones al día, al ingerir este aceite, estos sucesos se reduzcan inclusive a 10, a 5 o a 1. Imagínese cómo un enfermo que padezca este problema epiléptico, ¿no?, pueda acceder a un producto que le va a permitir tener una vida mejor. Entonces, pues, ahí tenemos un ejemplo. El gobierno ha tomado cartas en el asunto a través de iniciativas del Congreso y se ha dado una ley para que se pueda utilizar racionalmente el aceite de marihuana. Y ya la legislación está dada, y ahí tenemos las universidades, por ejemplo, un tema interesante de desarrollo con apoyo del gobierno para lograr contar con un producto estandarizado. El problema que se tiene actualmente con el uso, con la producción, yo diría artesanal y sin la técnica del caso, ha dado lugar a que se produzcan diferentes tipos de aceites de marihuana con diferentes concentraciones de los principios activos, porque como la marihuana es una planta que está considerada como droga, entonces es perseguida, de tal manera que los cultivos que se puedan hacer no
se están haciendo de manera adecuada. No se están utilizando las variedades de la especie que contengan la mayor cantidad de principios activos que sirvan para ese propósito. Y se tiene casos, como decía, de que a algunas personas les hace bien y a otras no les hace, o no tienen la acción que se da con aquellas que les hace bien, que es producto de lo que estoy manifestando. Se está produciendo un aceite que no se está controlando, que requiere pues de un tratamiento técnico, ¿no?, que se puede dar a través de la investigación en las universidades. Mire, qué interesante, doctor, de verdad, como lo hemos dicho, tenemos mucho tema que conversar, ¿no? Y gracias a sus conocimientos que usted nos está aclarando y nos está iluminando sobre esos puntos tan importantes, ¿no?, para nuestro público oyente, ¿no? Bueno, doctor, de verdad, para nosotros ha sido un placer realmente, y muy agradable contar con su presencia. Le agradecemos enormemente, pues, esta participación. Y bueno, como todo, pues lamentablemente las cosas se terminan y también nuestro programa ha llegado a su fin por el día de hoy. Esto fue El Público tiene la palabra.